En la sesión previa habíamos visto ya lo que era el análisis de sensibilidad de valor. Básicamente habíamos visto lo que era un análisis de sensibilidad univariada y un análisis de sensibilidad bivariada. En la sesión de hoy vamos a hacer la réplica de lo que es el video número 5. ¿Cuál es el video número 5? El video número 5. En el video número 5 vimos lo que era, o lo que está en el blog, que es análisis de sensibilidad de rango y análisis de sensibilidad de escenarios. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es hacer la réplica de este video número 5. En estos momentos les estoy compartiendo lo que habíamos desarrollado en una sesión previa, que era el análisis de sensibilidad de valor, ¿no? Que básicamente lo que utilizamos es la herramienta tabla de datos de manera univariada y tabla de datos cuando tenemos dos variables de entrada que sufren con diversos valores, y desde luego tenemos el resultado para una variable de salida, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver el enunciado. El enunciado nos señala lo siguiente. El enunciado nos señala: se desea lograr una razón de liquidez una razón de liquidez en términos del pasivo corriente de 2.5, ¿no? ¿Cuál será el parámetro objetivo del activo corriente en términos de ventas para alcanzar la liquidez deseada? Muy bien. Entonces, yo me voy a ir a mi planilla Excel, donde tenemos nuestro modelo de 5 años. Y lo que voy a hacer es donde dice solución modelo 5 años. Voy a dar clic derecho y voy a crear una copia de esta hoja. Voy a crear una copia y la voy a poner al final. ¿Okay? Y voy a cambiarle el nombre por sensibilidad de rango. ¿Y qué es lo que nos dice el enunciado? El enunciado nos dice lo siguiente: en las variables de salida hay una variable de salida que es activo corriente en términos de pasivo corriente. Que esta variable de salida está con el valor de 1.88. Entonces, esta es mi variable de salida objetivo. Aquí la pregunta es,
cuánto debe ser una variable de entrada, llamemos X, para que una variable de salida, llamemos Y, sea igual a 2.5. En este caso, ¿cuál es Y? Y es igual a el indicador liquidez 2, que esto es activo corriente en términos de pasivo corriente. ¿Okay? Esta es Y. ¿Cuánto debe ser X para que Y sea igual a 2.5? ¿Y cuál va a ser X? X, desde luego, es una variable de entrada. Y el ejercicio nos señala que X se refiere a la razón activo corriente en términos de ventas, con la abreviatura AC-B. Entonces, X va a ser la razón activo corriente en términos de ventas, ¿no? Activo corriente en términos de ventas. Este es un supuesto. Bien, entonces, para este caso en particular, este valor de 1.88 debe cambiar a 2.5. Entonces, lo que debemos realizar es irnos a la sección de datos. En la sección de datos vamos a irnos a lo que es análisis de hipótesis. Y la herramienta que vamos a utilizar se llama buscar objetivo. Buscar objetivo. Bien, entonces definimos la celda donde queremos buscar nuestro objetivo. En este caso, nuestra celda está en donde está el valor de 1.88. ¿Cuál es el objetivo que deseamos alcanzar? El objetivo que deseamos alcanzar es el valor de 2.5. ¿Y cuál es la celda que deseamos cambiar o la variable de entrada que deseamos controlar? Nos vamos a la variable de control, que es activo corriente en términos de venta, donde sugiere 15%. Perdón, donde está el valor de 15%. Y presionamos aceptar. Entonces, vemos que cambió. ¿Ok? Fíjense ustedes, aquí voy a ponerlo con otro color. ¿Cuál era el valor inicial? El valor inicial era del 15%. ¿Cuál era el valor final? El valor final era del 20%. ¿No? Entonces, si la variable de entrada era del 15%, la razón de liquidez era de 1.88. Ahora que hemos modificado a 20%,
Por lo tanto, la liquidez se ha incrementado a 2.5%. Perdón, a 2.5. Entonces, tenemos acá de forma inicial esta razón, llamemos activo corriente en términos de venta, era igual al 15%. Y la liquidez inicial, que esto es el indicador liquidez 2, era igual a 2.5, ¿no? Luego, hemos deseado alcanzar el Y objetivo, perdón, aquí es 1.88. Luego hemos deseado alcanzar el Y objetivo de 2.5 y por lo tanto el X objetivo o controlado, también llamado, se ha incrementado por lo tanto, esto se ha incrementado al 20%. Vamos a poner X controlado. X controlado significa encontrar el valor requerido para la variable de entrada que queremos modificar. Y de esta forma resolvemos y contestamos al punto 3. Bien, ahora vamos a ir a nuestro último análisis de escenario, a nuestro último análisis de sensibilidad, mejor dicho. ¿Cuál es el problema? Se plantean dos escenarios para la modelación de supuestos, dado, en primer lugar, un escenario pesimista. ¿Qué significa un escenario pesimista? Significa un contexto negativo del sector económico. Y por otra parte, también se plantea un escenario optimista. ¿Qué significa un escenario optimista? Significa, desde luego, un contexto de crecimiento máximo. Veamos cuáles son los supuestos que vamos a afectar. En el escenario pesimista, se asume que la tasa de crecimiento en las ventas será del 0%, mientras que en el escenario optimista se asume que el crecimiento en las ventas será del 15%. Luego tenemos otra variable de entrada, que es el costo variable en términos de venta. En el escenario pesimista vamos a tener que es un alto costo. Este costo es el 70% de las ventas. Y en un escenario optimista se va a asumir de que existe un costo variable bajo. Esto significaría 40% sobre las ventas. Por otra parte, también la otra variable de entrada que vamos a apreciar es la tasa de interés. La tasa de interés sobre la deuda, por una parte, desde un punto de pesimista, se considera una tasa de interés alta del 15% y en un escenario optimista, desde luego, se espera una tasa de interés baja que es del 5%. Como es una tasa de interés sobre deuda, desde luego, mientras más baja va a ser mejor. Entonces, la pregunta que nos realiza es: ¿cuál es el cambio porcentual del ROE proyectado bajo los 5 años de cada escenario? Compare los resultados con relación al escenario base
modelo determinístico inicial. Este tipo de análisis de sensibilidad es el llamado análisis de conjunto de hipótesis o análisis de escenario. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede en realidad es que tenemos más de dos variables de entrada, por una parte. Esto es, ya no podemos utilizar el análisis de sensibilidad bivariado. Aquí hay más de dos variables de entrada que van a cambiar. Y por otra parte, tenemos una variable de salida que en realidad es de 5 periodos, ¿no? Aquí de hecho podríamos tener varias variables de salida, pero para el caso en particular es el ROE proyectado en los 5 años. Queremos ver cuál va a ser el impacto de cada escenario con relación a la proyección del ROE. Usualmente las empresas siempre plantean 3 escenarios. Un escenario base, que es el escenario principal, y a ese escenario principal se plantea de forma alternativa un escenario pesimista y un escenario optimista. Volviendo a nuestro análisis en Excel, me voy a ir donde tenemos la solución de nuestro modelo. Este es mi primer modelo financiero, solución a 5 años. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden ustedes que en nuestro modelo financiero tenemos lo que son las variables de entrada, lo que son los procesos. En los procesos básicamente tenemos lo que son los estados financieros pro forma, que parten de un año base, generalmente es el último año observado, y 5 años de proyección hacia adelante, ¿no? Estos estados financieros pro forma están contemplados por lo que es el estado de ganancias y pérdidas, el balance general y el estado de flujo de efectivo contable. Al final, el último componente de un modelo financiero son las variables de salida, que usualmente son indicadores financieros. En este caso, nuestras variables de salida son de rentabilidad, indicadores financieros de rentabilidad e indicadores financieros de liquidez. Podemos añadir otros indicadores financieros aditivos. Bien, entonces para poder continuar con nuestro planteamiento de problema y con nuestros escenarios que se nos piden, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a la sección de datos y en datos vamos a utilizar la última herramienta que tenemos para hacer análisis de escenario. Vamos a irnos a análisis de hipótesis y en análisis de hipótesis vamos a trabajar con el administrador de escenarios. Esta herramienta de administrador de escenarios nos permite básicamente realizar análisis de escenario o análisis de sensibilidad de conjunto de hipótesis. ¿Okay? ¿Cuáles son los supuestos con los que vamos a trabajar? Los que vamos a modificar, lo voy a cambiar con otro color. En este caso, vamos a trabajar con el supuesto a nuestros escenarios. Van a estar modificando el crecimiento en las ventas. El crecimiento en las ventas.
La otra variable que vamos a modificar es el costo variable en términos de las ventas, su abreviatura. Y la otra variable que vamos a, de igual manera, hacer análisis de sensibilidad de escenarios es la tasa de interés sobre deuda. Son 3 variables. ¿Okay? Entonces, de esta forma me voy a ir a datos, análisis de hipótesis. Y vamos a ir a administrador de escenarios. En este caso, lo primero que debemos hacer es agregar un nuevo escenario. ¿Qué nombre le vamos a poner al escenario? Le vamos a poner, por ejemplo, el nombre de escenario pesimista. ¿Cuáles son las celdas cambiantes? Las celdas cambiantes van a ser nuestros parámetros o nuestras variables de entrada. Bien. Y nos aparece, ¿se puede visualizar? Se puede visualizar el cuadrito donde señala valores de escenario. Sí, sí, se ve. Muchas gracias. Bien, entonces voy a cambiar los parámetros solamente para el escenario pesimista. ¿Y qué me dice el escenario pesimista? Que hay 3 parámetros que debo cambiar. El crecimiento de las ventas al 0%, el costo variable en términos de venta 70% y la tasa de interés sobre deuda al 15%. Entonces voy a modificar G. G ya no va a ser 0.06, sino va a ser 0. El otro parámetro que voy a modificar es el costo de ventas en términos de las ventas, que va a ser ahora 0.70. Y finalmente la tasa de interés sobre deuda, que está con la abreviatura I-DEU, que va a ser del 0.15. Todo lo demás permanece constante y damos a aceptar. Y finalmente, ¿qué vamos a modificar? Vamos a modificar, vamos a ver, vamos a irnos donde dice resumen. Y lo que quiero ver en este caso, vamos a seleccionar las variables o la variable donde quiero ver el cambio. En este caso queremos ver el cambio en el ROE del año 1 al año 5. Repito, seleccionamos que queremos ver el resumen en las celdas de resultado del año 1 al año 5 en el ROE. Y doy a aceptar. Este es un escenario. Yo lo que puedo hacer también es, lo que podemos hacer también es que en un solo resultado nos aparezcan los 2 escenarios. Para ello me voy a ir a, de nuevo, análisis de hipótesis, administrador de escenarios,
Y voy a agregar otro escenario. El escenario que voy a agregar hoy es el escenario optimista. En este escenario optimista, las celdas cambiantes van a ser las mismas, ¿no? Que son las variables de entrada. Y doy a aceptar. Y ahora lo que voy a modificar nuevamente son los supuestos que me señala el enunciado. Que en el enunciado, en este caso, también hay 3 supuestos, los mismos, pero desde luego con mejores valores para la empresa. Los demás parámetros permanecen constantes, ceteris paribus, ¿no? Entonces, en el escenario optimista, el primer supuesto que voy a modificar es la tasa de crecimiento en las ventas, que es de 0.15. El segundo supuesto es el costo variable en términos de venta. Es el costo variable en términos de venta, que está con 0.50, ahora va a bajar a 0.40. Y finalmente la tasa de interés sobre deuda, que está en 10%, ahora va a bajar al 5%. Y damos agregar. Perdón. Y damos aceptar. Vamos a verificar. 0.15, 0.40 y 0.05. Aceptar. Verifico que mi celda de resultados sea la variable de salida que yo quiero, que es el ROE del año 1 al año 5. Y finalmente damos aceptar. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que ya tenemos los 3 resultados. A este le vamos a llamar, le vamos a poner el nombre sensibilidad de conjunto de hipótesis. O si ustedes quieren llamarlo, sensibilidad de escenarios, ¿no? Entonces tenemos 3 escenarios. Los valores actuales, podemos poner escenario base o escenario esperado, donde básicamente en el escenario esperado o escenario central es el modelo base. Luego tenemos también lo que es un escenario pesimista y tenemos un escenario optimista. ¿Cuáles son las variables que tienen modificaciones? La primera es la tasa de crecimiento en las ventas. La segunda variable que tiene modificaciones o diferentes valores es el costo variable en términos de venta. Y finalmente, la tercera variable que tiene de igual manera modificaciones es la tasa de interés sobre deuda. ¿Y cuál es nuestra celda de resultado? Es el ROE del año 1, es el ROE
con año de proyección, año 1, hasta el ROE de proyección en el año 5. Entonces, fíjense ustedes, estas son las variables de salida. Este es nuestro escenario esperado. Nuestro escenario esperado. El escenario pesimista y el escenario optimista. ¿Y cuál sería el cambio porcentual? El cambio porcentual podemos sacar una diferencia, ¿no? Podemos mencionar impacto escenario pesimista. ¿Y cuál es el impacto en el escenario pesimista? Básicamente es el cambio porcentual que existiría entre el escenario pesimista y el escenario esperado. Entonces, aquí estaríamos hablando básicamente del cambio porcentual. El cambio porcentual en relación con el escenario esperado. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos en realidad es que el escenario pesimista tendría un impacto en la disminución de la rentabilidad, básicamente del ROE, que estaría un impacto con una reducción entre el 57 y el 63%. Ese sería el impacto del escenario pesimista. ¿Cuál sería el impacto del escenario optimista? El impacto del conjunto de hipótesis del escenario optimista sería lo propio, ¿no? Tengo que calcular cuál es la variación porcentual del escenario optimista en relación con el escenario esperado. Y ese cambio porcentual, recuerden ustedes, es el valor final menos el valor inicial dividido entre el valor inicial. ¿Y cuál es el impacto del conjunto de hipótesis? Es decir, ¿qué sucede si las variables de entrada o los parámetros se presentan conforme al escenario optimista? Lo que va a suceder es que la rentabilidad medida por el ROE, el retorno sobre el patrimonio, se va a incrementar entre el 33 y el 44% del año 1 al año 5. Entonces, este es un modelo financiero, mi primer modelo financiero, en el cual, un poco recapitulando todo lo que hemos visto ahora en el curso, lo primero que debemos hacer es construir nuestro modelo financiero.
Una vez que hemos construido nuestro modelo financiero, podemos utilizar las herramientas de análisis de sensibilidad.